Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar hoy con la clase de masas quebradas, ¿sí? Vamos a realizar una preparación que tiene varias técnicas, ¿sí? Y en las cuales se incluye la masa sablé, ¿sí? Hoy vamos a realizar un lemon pie, una preparación espectacular, ¿sí? Que generalmente se consume mucho acá en Argentina, y que le vamos a reversionar un poco, pero les va a encantar. Vamos a comenzar primero por la masa, ¿sí? Porque va a llevar su tiempo de heladera, ¿sí? La tenemos que dejar descansar, ¿sí? ¿Qué características tienen las masas quebradas? ¿Sí? Se conocen tres tipos de masas quebradas. Se conoce la masa sablé, que es la que vamos a realizar en el día de hoy. Se conoce la masa sucré y la masa brisé, ¿sí? Las tres se caracterizan por ser masas quebradizas, ¿sí? De ahí el nombre. Tienen una textura quebradiza, ¿sí? Suelen desarmarse con facilidad y en boca son muy sutiles, son muy suaves, son muy ricas. Generalmente se utiliza para varias preparaciones, ¿sí? En el día de hoy la vamos a usar para tartas, se pueden utilizar tanto como para tartas dulces como saladas, ¿sí? Y también se utilizan como masa seca, se pueden hacer cookies, se pueden hacer alfajores, ¿sí? Es una preparación súper versátil que se puede utilizar y jugar con su utilidad, ¿sí? En el día de hoy vamos a realizar una sablé de cacao y almendras. Espectacular, que va muy bien con la preparación, ¿sí? Voy a comenzar con los ingredientes y después vamos a seguir hablando un poco más del tema de las masas quebradas y vamos a ir definiéndolas. A comparación de otro tipo de masas, acá vamos a tratar de no generar gluten, ¿sí? En este tipo de masas, al no generar gluten, le vamos a dar esa característica de que sea quebradiza, ¿sí? Y de que en boca sea súper suave. Entonces, la idea es directamente no generar gluten. ¿Cómo comienza la activación del gluten? Con el agregado de, o sea, cuando la harina entra en contacto con un líquido, ya ahí comienza la activación del gluten, ¿sí? Así que vamos a tratar de tener varios cuidados como para tratar de que esta activación sea lo menor posible. Vamos a comenzar por un cremado, ¿sí? La sablé se caracteriza por ser una preparación que tiene alto contenido de materia grasa, como es la manteca, ¿sí? Tiene la característica también de tener azúcar impalpable, ¿sí? Que le va a dar más, nos va a dar una masa más fina, ¿sí? En boca, más sutil, a diferencia de la masa sucré, ¿sí? Que tiene alto contenido de azúcar, ¿sí? Azúcar común, la que nos va a dar en la masa una masa un poco más rústica, ¿sí? Y luego está la masa brisé, que tiene bajo contenido de azúcar, que también se puede reemplazar por sal, ¿sí? Y se iguala el contenido de manteca con harina, ¿sí? Es una masa más neutra que generalmente se utiliza tanto como para dulce o como para salado, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Voy a hacer la preparación entera. Tenemos 200 gramos de manteca y para generar un cremado lo vamos a unir con azúcar impalpable, ¿sí? Tenemos 125 gramos de azúcar impalpable. Entonces, vamos a llevar en la batidora, ¿sí? Yo en este caso voy a utilizar la batidora de pie, se puede usar batidora de mano, o se puede hacer a mano, ¿sí? Pero no vamos a generar, no nos va a ser tan fácil generar el cremado y posteriormente con el agregado de huevos la emulsión, ¿sí? Esto nos va a simplificar un montón los pasos. Y además, fíjense que yo no voy a utilizar las manos, ¿sí? No es como un amasado normal, no es una masa normal, ya desde el comienzo no es una masa normal, ¿sí? Porque no queremos generar gluten. Por eso también utilizamos harina 4 ceros,
¿sí? Que tiene un contenido más bajo de gluten. Vamos a comenzar con el cremado. De a poco vamos a ir prendiendo la... Vamos, ahora les voy a mostrar acá con la otra cámara. ¿Ven? A ver si lo paro. Perfecto. De a poco vamos a ir integrando el azúcar impalpable con la manteca. Y ahora sí, vamos a generar el cremado, ¿sí? Aparte tengo los huevos, ¿sí? Que ya los tengo separados, a los cuales le voy a agregar la esencia, el agente saborizante, una tapita. Acá ustedes tienen 75 gramos de huevos, ¿sí? Pueden utilizar el huevo entero o pueden utilizar solamente la yema, ¿sí? Que en realidad sería lo ideal. ¿Por qué? Porque la clara tiene contenido de agua, ¿sí? Y recuerden que yo les dije que la activación del gluten comienza con la harina encontrándose con un líquido, ¿sí? Entonces nosotros al solamente ponerle una yema, no va a tener un medio líquido que activa el gluten, y eso después nos va a servir inclusive para cuando nosotros poncemos la tarta, que la llevemos al horno, no se nos baje, ¿sí? Van a notar el que por ahí ya realizó esta preparación que tiende a achicarse, a bajarse la masa. Bueno, utilizando solo yemas evitamos que nos pase eso, ¿sí? Ya nos olvidamos y nos quedamos tranquilos y sabemos que no va a ocurrir. Fíjense en la cámara que ya logramos un cremado, ¿sí? Ahora le vamos a ir agregando los huevos de A1 para generar una emulsión. Lo ponemos más bajo a la máquina y vamos agregando los huevos de A1. Es tan bajo que se apaga. ¿Por qué se agregan de A1? Porque tenemos que agregarle grasa a una materia grasa y corremos el riesgo de que se nos corte la preparación, ¿sí? Por eso se agrega de A1 para generar una buena emulsión. Acá yo ya tengo una emulsión perfecta, vamos a correr la cámara y ahora lo traemos para acá a la preparación. Vamos a utilizar. Fíjense la diferencia con una masa. Generalmente nosotros utilizamos las manos para unir los ingredientes, pero de esa manera estamos generando gluten, ¿sí? Y acá es lo que no queremos. Para lograr una masa súper friable, ¿sí? ¿Qué quiere decir friable? Que se desarme, ¿sí? Que nosotros logremos esa textura característica que tienen las masas quebradas, que sea primero quebradiza y después que se desarme, ¿sí? Que en boca nosotros cuando la mordemos sentimos cómo se desarma, es espectacular. Bueno, como ya les había comentado, no vamos a hacer una sablé tradicional, vamos a jugar un poco en el día de hoy y vamos a realizar una sablé de chocolate. Fíjense acá, ven cómo quedó la preparación, ¿sí? Bien cremosa. Esto es lo que tenemos que lograr, un cremado. Acá aparte yo ya tengo todos los ingredientes, ¿sí? Previamente tamizados. Tenemos entonces polvo de almendras 25 gramos, que van a ver que el polvo de almendras tiene esta textura, ¿sí? Van a encontrar polvo que por ahí tienen un contenido más de cáscara, se puede utilizar para esta preparación perfectamente, ¿sí? Hay polvos de almendras que son más rústicos, que son esos que van a encontrar que por ahí les dicen integrales, ¿sí? Que es porque le dejaron la cáscara, ¿sí? Y también pueden encontrar polvo de almendra que
directamente la almendra está pelada y la consiguen mucho más suave, mucho más blanca, la van a notar, ¿sí? Tenemos entonces harina 4 ceros, 315 gramos, cacao 35 gramos, y ya les había dicho entonces polvo de almendra 25 gramos. A esto le vamos a agregar una pizca de sal. Siempre, siempre aparte le agregan una pizca de sal porque realza los sabores, ¿sí? Y a la masa le genera un toque más crocante, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con cornet, ¿sí? Van a notar que yo no voy a tocar la masa. Perfecto. Vamos a mezclar todos los ingredientes y le vamos a agregar la manteca. Agregamos toda la manteca, la emulsión que generamos entre manteca, azúcar impalpable y los huevos, y lo vamos a integrar todo con el cornet. Muy bien. Tienen que tener mucho cuidado con esta masa. Tengan en cuenta que no es una preparación barata, ¿sí? Pero a su vez es una preparación en la que podemos utilizar para muchas cosas, ¿sí? Yo, fíjense que con las manos voy a tratar de unir, pero sin amasar, ¿sí? Yo tengo generalmente las manos frías, ¿sí? Pero hay gente que tiene las manos calientes constantemente, entonces ahí se complica, porque nosotros no queremos activar ni derretir la masa, ¿sí? Continuar con el cornet. Acá hay que tener mucha paciencia, hacerlo tranquilo, vamos a ir integrando, ¿sí? Acá lo que no queremos es generar gluten y cuidar el producto, ¿sí? Lo ideal es que traten de utilizar manteca, ¿sí? Pero bueno, si quieren abaratar un poco los costos, en esta preparación sí pueden comenzar a utilizar hay una manteca que se llama, una margarina que se llama manterina, que tiene un cierto porcentaje de manteca y un cierto porcentaje de margarina, ¿sí? Generalmente se utiliza para, se caracterizan por utilizarlos más en pastelería, ¿sí? Y después, bueno, obviamente la margarina es más para panadería, ¿sí? Ahora, yo voy a volcar la preparación en la mesa y voy a comenzar a fresar la masa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Voy a utilizar una técnica, primero vamos a sacar todo del cornet, ¿sí? Y esta técnica es simplemente para integrar todos los ingredientes, ¿sí? Yo no voy a amasar, sí voy a fresar. ¿Qué significa? Es de a poquito ir integrando con la palma de la mano, así, integrando los secos con la emulsión que habíamos generado, ¿sí? Uniendo y vamos integrando de a poco. Hay que hacerlo súper tranquilos. No hay apuro, ¿sí? Para lograr una buena masa. Para notar que tiende a pegarse en las manos, ¿sí? Eso es por el contenido de materia grasa. ¿No? Van a ver cómo se va integrando y cómo se va uniendo. Una vez que nosotros notemos que está todo integrado, vamos a poner en papel film, vamos a dejar descansar la preparación, la masa en la heladera, ¿sí? Primero que descanse, que relaje la masa. ¿Ven cómo
ya integré todo, ahora me voy a lavar las manos y vamos a unir toda la preparación para ponerla en papel film. Ahora, vamos a unir toda la masa con el cornet. Fíjense que yo no estoy utilizando las manos. Con la cámara. ¿Sí? ¿Ven? Es una masa y el aroma que larga, siente. No pueden gastar, quieren economizar con el agregado de harina de almendras. Perfecto. Esa cantidad que agregamos de harina de almendras lo completa con harina 4 ceros, ¿sí? No hay ningún problema. Pero anímense a realizar la preparación. Obviamente con harina de almendras va a tener totalmente otra característica, ¿sí? Ahora, tengo papel film. Voy a correr un poco más la cámara. Voy a estirarlo sobre la mesa. Si esto está seco, no le va a afectar al film. Lo vamos a estirar. Lo que sí es muy importante es que traten de no generar gluten, ¿sí? ¿Quieren hacer el paso? Lo ven que es un poco más complicado de integrar los secos realizando la técnica del pesado. No hay ningún problema. Si lo pueden hacer en una batidora de pie o en una batidora de mano, pueden incorporar los secos, ¿sí? Los van agregando de a poco y los van batiendo. Una vez que van, que notan que se generaron como, no se va a integrar como una masa, ¿sí? Pero van a ver que hay como piedritas, tropezones, ¿sí? Que están bien integrados. Una vez que logran eso, apagan la máquina y sí con el cornet lo van integrando como hice yo ahora, ¿sí? Que es simplemente acomodar la masa y listo, ¿sí? Cuanto menos utilicen las manos, mejor. Y si las van a utilizar, solamente que sea con la técnica del fresado, ¿sí? Muy bien, yo ahora estiro el papel film, espero que se pueda notar en la cámara. Voy a cruzar la masa, ¿sí? Ya les digo, el aroma que tiene es espectacular. Esta masa es espectacular para realizar alfajores, ¿sí? Un tip, le agregan a la masa un poquito de ralladura de naranja, después lo rellenan con dulce de leche. Fíjense que yo lo estoy estirando un poco, ¿sí? Simplemente estirando, no estoy amasando, para que después me sea más fácil cuando fonce la masa, ¿sí? Yo acá le voy a dejar un poco de espacio en el film y acá lo voy cortando. Traten de guardarlo con film en la heladera, ¿sí? Ahora me voy a ayudar con el palo de amasar y yo ya la voy a guardar un poco estirada, como para que me sea, primero que me va a ser más fácil, va a ser más rápido el frío que le entre a la preparación, a que si yo la coloco en la heladera hecho un bollo, ¿sí? Va a tardar en entrarle el frío, ¿sí? Al ser una masa con tanto contenido de manteca, va a enfriar rápido, ¿sí? Va a endurecer. Entonces yo ya la voy a ingresar un poco estirada, como para que después me sea más fácil colocarla en la tartera o en el molde que ustedes tengan, ¿sí? Esto les va a facilitar un poco esa parte. Muy bien. Estiran hasta donde ustedes quieren, después lo pueden estirar un poquito más, que la sacan de frío, sí se puede estirar un poquito más, pero fíjense cómo nos facilita estirarlo de esta manera. Y además no necesito agregarle contenido de harina, ¿sí? Para estirar, porque si yo
a esto lo hago sin film, es recontra probable que se me pegue en la mesa, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a querer yo? Voy a desarmar y ahí ya, con el amasado, el integral, voy a generar inevitablemente gluten, ¿sí? Así que esta es una buena manera. Y si no nos animamos tampoco a hacerlo así, lo mandamos en la heladera y después la estiramos una vez que está fría, ¿sí? Bueno, ahora la voy a poner sobre una placa y la voy a mandar al frío. ¿Cuánto? Dependiendo también de la heladera, pero puede tardar de media hora a 40 minutos. ¿Sí? Tengan en cuenta que, bueno, ya les dije, tiene manteca y va a tender a endurecerse un poco más rápido. Llevo la masa a la heladera, armo la mise en place para hacer las siguientes preparaciones y ahora seguimos. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con la preparación. Yo les había comentado hoy que esta es una preparación que me gusta mucho porque tiene varios contenidos de técnicas, ¿sí? En una misma preparación. Ya pudimos ver la masa sablé, ahora vamos a ver la cocción de una crema, vamos a ver una crema cocida, ¿sí? Y después vamos a realizar también un merengue suizo, ¿sí? Van a ver que tenemos un montón de técnicas que es simplemente prestar atención y son súper fáciles de hacer, ¿sí? Como siempre les digo, de una misma preparación van a encontrar un montón de recetas, ¿sí? Esta es una. Van a ver, ahora vamos a realizar un lemon curd o curd de limón, ¿sí? Del cual van a ver que hay varias técnicas. Yo les voy a enseñar una, ¿sí? Que es simplemente agregar todos los ingredientes en el bowl y los vamos a llevar a baño María, ¿sí? Van a ver de una misma preparación que se realiza una vez que cocinamos la crema, después se le agrega la manteca, ¿sí? Pero llegamos al producto final, llegamos de la misma manera. Muy bien. De esta misma preparación se puede hacer con dos métodos de cocción. El más seguro, que es el que yo les voy a mostrar ahora, es a baño María, ¿sí? Pero si están cancheros, si se sienten cómodos, pueden realizarlo directamente en una olla, ¿sí? Traten de que sea una olla gruesa, ¿sí? Como para que tarde en calentarse en la olla, ¿sí? Que es un calor más parejo. Vamos a comenzar. Acá tengo, voy a hacer la receta completa. Tenemos ralladura y jugo de 2 limones, 125 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca y 5 yemas, ¿sí? Que bueno, acá tengo las yemas y reservé las claras para luego realizar el merengue suizo. Y además, yo le agregué algo que no está en la receta, que son 15 gramos de almidón, ¿sí? O de maicena. Que eso nos va a ayudar a espesar un poco la preparación, ¿sí? Vamos a llevarlo ahora al fuego. Baño María. Y vamos a comenzar a revolver. Para integrar todos los ingredientes. ¿Sí? Van a notar que al tener tanto contenido de materia grasa como son las yemas y como es la manteca, van a notar que parece que se cortó, ¿sí? Pero ahora con el calor y con la emulsión que vamos a ir generando, se va a unir todo para luego formar una crema cocida llamada curd de limón. Es un manjar esta preparación. ¿Cuándo sabemos que va a estar la preparación? Vamos a notar que se espesa, ¿sí? Pero no es lo mismo que si fuera una crema pastelera, que notamos que se comienza a solidificar un poco, ¿sí? Al tener el agregado de almidón de maíz, el almidón de maíz con el calor, como que nunca va a generar la consistencia más dura, sino que
vamos a tener una consistencia más fluida, así como que se relaja con la temperatura, pero luego con el frío, ahí sí va a tomar más cuerpo la preparación. Van a notar también que con el batido vamos a ir generando burbujas, ¿sí? Y ese va a ser otro factor que nos diga cuando ya va estando la preparación, que esas burbujas van a comenzar a desaparecer. Y van a notar que se va a comenzar a tomar más cuerpo. Pero también van a notar a su vez que yo nunca dejo de revolver. Hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Porque con la temperatura que tenemos, es muy fácil que se nos coagulen las yemas, ¿sí? Y no hay vuelta atrás, hay que volver a realizar la preparación, ¿sí? No es que lo podemos colar y se puede continuar con la preparación, no, esa preparación ya no sirve. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque bueno, tenemos el gasto de la manteca, que acá sí traten de usar manteca, ¿sí? Exclusivamente manteca porque digamos que es la vedette de la preparación, ¿sí? Es lo que más vamos a sentir en boca, y la margarina nos va a dejar un gusto que no va a ser lo mismo, ¿sí? Va a modificar totalmente la preparación, la vamos a sentir en boca diferente, así que para esto sí traten de utilizar manteca. Ya les dije que para la masa, esta vez sí la podemos reemplazar por esa mezcla de manteca y margarina, ¿sí? Que es un poco más económica. Lleva un tiempito esto, pero estaba queriendo. Noten cómo nunca dejo de batir. Perfecto. Muy bien, ya van a notar cómo va cambiando. Cambié del batidor a la espátula. Y van a notar cómo va cambiando la densidad de la preparación. Sí, tengan en cuenta de que si yo lo hago a baño María va a tardar un poquito más a llegar, ¿sí? Al punto de cocción. Y también hay que tener en cuenta de que no va a solidificar, ¿sí? No lo vamos a notar tanto como una crema pastelera, porque al tener el contenido de almidón, el almidón con temperatura tiende a aflojarse, ¿sí? Que va a ayudar a nuestra preparación que tome cuerpo una vez que enfríe. Fíjense cómo yo ya voy notando de que ya está, ¿sí? Vamos a hacer la técnica de la cuchara, ¿sí? Que ahora yo se las voy a mostrar, que es así. Ven que está la cuchara, al no unirse, ahí nos está avisando que la preparación ya está. Aparte yo ya la siento también que tiene una textura más densa, ¿sí? Van a encontrar otras preparaciones que tienen el agregado no solo de almidón, sino de harina. Es lo mismo, ¿sí? Son todas las preparaciones esas válidas, pero tienen que tener en cuenta de que va a tener otra textura, ¿sí? Ahí sí va a solidificar, y es muy importante que tenga una buena cocción para no sentir en boca el sabor a harina, ¿sí? Hay que ser más cuidadosos. Acá con el almidón también estamos realizando un producto apto para celíacos, ¿sí? Así que me parece, y aparte en boca es mucho más sutil, más suave. ¿No le queremos agregar el almidón? Perfecto, no se lo agregamos, podemos obviarlo, ¿sí? Y se puede realizar igual la preparación. Por eso les digo siempre de que de una misma preparación hay un montón de recetas y son todas válidas. Excelente, yo ya noto que está. ¿Qué pasa si yo no logro la textura deseada? ¿Sí? Si no logro que tenga cuerpo mi curd de limón,
cuando yo lo lleve a frío, ese frío no va a ser útil para lograr que solidifique, ¿sí? Que sea una consistencia un poco más sólida el curd, y cuando lo pongamos en la preparación, en la tarta, y la cortemos, va a tender a caerse, ¿sí? Va a ser más bien líquido y no es lo que queremos, ¿sí? Por eso, más vale lo tengo un poquito más en el fuego, con cuidado, revolviendo siempre. Yo fíjense que pasé a espátula, hago unos movimientos en 8, y ahora sí ya estoy logrando llegar a la consistencia que yo quiero, ¿sí? Hay que ser muy pacientes y prolijos con esta preparación, ¿sí? Es una crema cocida que en el caso de el lemon pie, tengan en cuenta de que va a ser, como ya les dije hoy, la vedette de la preparación, así que tiene que estar bien hecha. Por ahí los errores más comunes son no tener una buena cocción, y después, bueno, pasa eso que les comentaba de que al corte nos queda el curd líquido, y bueno, no frustramos obviamente, pero siempre hay que tener en cuenta de que los errores se aprenden, y yo ya les estoy advirtiendo de que puede suceder eso, ¿sí? Así que hay que tratar de no hacerlo. Bueno, ahora sí yo ya noto de que estamos. Fíjense, realizamos de nuevo. Está perfecto. Lo vamos a sacar del fuego. Obviamente si lo hacen, ya les dije, con fuego directo, vamos a tardar muchísimo menos, ¿sí? Pero es más cuidadoso realizarlo de esta manera, más si es tu primera vez que realizas esta preparación. Lo vamos a volcar a otro bowl. Fíjense que tiene como una textura más bien gelatinosa. Lo vamos a volcar en este bowl. Le vamos a poner film en contacto y lo vamos a mandar a la heladera, ¿sí? Para que esté lista para luego agregársela a la tarta. Y ahora el paso siguiente va a ser realizar merengue suizo. Pueden utilizar merengue italiano tranquilamente, ¿sí? Pueden utilizar tanto el merengue como el que vamos a hacer hoy, o el merengue italiano, ¿sí? Ya saben hacer las dos preparaciones, así que pueden realizar el que ustedes quieran. Vamos a ponerle el film en contacto, ¿sí? Para que no nos genere una película que después sí o sí se la tenemos que quitar porque no se desarma, ¿sí? Y en boca no queda agradable. Perfecto, ya tenemos el film en contacto. Fíjense cómo tienen que hacerlo. Y ahora sí, lo vamos a mandar al frío. Armo la mise en place para realizar el merengue suizo, y ya me fijo la masa, que ya la vamos a poder llevar al horno también. Así que ahora continuamos con la preparación. Muy bien, ahora sí ya tenemos la masa lista para estirarla. Fíjense cómo endurece. Está súper plana. Perfecta. Calor. La voy a estirar un poco más, ¿sí? Voy a aprovechar que todavía tiene el film. La voy a estirar con el film. Ahora, no se me de amasar, ¿sí? Yo más o menos le voy a ir dando el diámetro que yo quiero, ¿sí? En este caso, yo quiero que haya una buena presencia de masa en mi tarta. ¿Por qué? Porque al tener el agregado detrás, una masa en boca, que combinada con todos los otros ingredientes va a quedar muy rica. Ahora,
¿qué voy a hacer? Le voy a retirar la parte de arriba del film. Si la encuentro, la vamos a retirar así. Acá se tendió a cortar. Lo saco, lo retiro, ¿sí? Para que no se me caiga. Esta punta también. Todo es reutilizable, ¿sí? Así que nada se tira. Se puede realizar después cookies. Ahora yo, sobre la tartera previamente enmantecada y enharinada, ¿sí? Le voy a poner de esta manera la masa. Fíjense cómo me es mucho más fácil fonzar la tartera, ¿sí? La preparación. Ahí está. Ahí con un poco del calor de mis manos, le voy a ir dando la forma. Ven que es una masa súper fácil de utilizar una vez que está fría. Que igualmente yo ahora la voy a llevar nuevamente a la heladera. Fíjense cómo con las manos corto el reborde. Ahí estamos. Retiro el excedente, ¿sí? Que como ya les había dicho, se vuelve a utilizar. Como hace tanto calor en mi cocina, fíjense cómo yo la aplasto y así lo enfirmo y lo pongo nuevamente en la heladera. Terminamos de acomodar la masa, ¿sí? Hacemos que llegue hasta los bordes. Perfecto. Es un trabajo bastante artesanal, ¿sí? Que nos tiene que quedar prolijo. Lo lindo de esta masa es que nos faltó un pedacito y se puede ir emparchando, ¿sí? Que con el calor de nuestras manos, ¿ven? Lo vamos pegando. Perfecto. Ahí ya tenemos, acá yo noto que me queda un borde un poco más finito, le agrego un poco más, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a mandar al freezer unos 10-15 minutitos y después lo vamos a llevar al horno. Acá les quería mostrar que el excedente de masa yo ya lo estiré, ¿sí? Y lo puedo llevar al freezer, ¿sí? Si yo sé que no lo voy a utilizar ahora, lo puedo llevar al freezer y lo puedo tener así, estirado en el freezer hasta 2 meses, ¿sí? Y si sé que lo voy a utilizar más tarde o mañana, puedo llevarlo a la heladera. Hasta inclusive puedo cocinarla y usarla al otro día esta masa, ¿sí? Ahora voy a armar la mise en place para armar el merengue suizo y después nos queda terminar de ensamblar todo. Muy bien, ahora sí vamos a realizar nuevamente merengue suizo, ¿sí? Yo acá tengo, generalmente es el doble de azúcar que de claras, ¿sí? Entonces tengo 120 gramos de claras y 240 gramos de azúcar, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta de que con el alto contenido de azúcar, nosotros logramos asfixiar cualquier tipo de bacteria que haya en las claras, ¿sí? Es, digamos que el primer paso de pasteurización de esta preparación, ¿sí? El segundo paso y el más seguro es llevarlas a cocción, ¿sí? Por eso, de esta manera, la vamos a llevar al fuego hasta lograr desintegrar todos los cristales de azúcar, ¿sí? Antes de llevarlo al fuego, vamos a integrar las claras y el azúcar. Perfecto. Y ahora sí, los vamos a llevar al fuego, ¿sí? ¿Qué quiere decir llevarlos al fuego? Se puede hacer, como hicimos con el curd de limón, en dos maneras, en dos versiones. Podemos llevarlo al calor directo, ¿sí? Obviamente hay que tener muchísimo más cuidado de que no se nos coagulen las claras, o podemos hacerlo de esta manera que estoy haciendo yo, que es la más segura, que es a baño María, ¿sí? Van a notar, fíjense, primer factor que nos indica que la preparación todavía le falta.
Ahora sí, continuamos. Paré porque se escuchaban los perros. Primer factor que nos hace darnos cuenta de que todavía les falta es esto. La preparación está llena de espuma, ¿sí? Y van a ver que tiene una textura más bien densa, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir dando cuenta que vamos logrando llegar a unos 60 grados, ¿sí? Que es el punto justo de pasteurización de nuestros huevos, de nuestras claras. Lo vamos a notar. Primero, porque ya no vamos a sentir los cristales. Segundo, porque cuando yo levante el batidor, vamos a notar que se torna más fluida la preparación. Y además, obviamente, al tacto lo vamos a sentir más caliente. Y van a notar cómo la coloración se va notando más blanca, ¿sí? Estos son los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para notar que nuestro merengue ya va llegando al punto que queremos lograr, ¿sí? Primero para pasteurizar nuestras claras y segundo para lograr un buen merengue para que cuando lo llevemos a la batidora logremos un merengue bien sostenido y bien cremoso y brilloso, ¿sí? Características fundamentales de un merengue suizo. Ahí ya vamos notando cómo va cambiando, ¿ven? La textura mucho más fluida, ¿sí? Pero yo todavía siento cristales en los dedos, ¿sí? Primero los siento en el batidor y después, obviamente, en los dedos. Así que yo ahora voy notando que le falta. Vamos a batir un poco más. Después de esta preparación les va a doler un poco el brazo de tanto batir, pero van a ver que el producto final les va a encantar. Ya me parece que estoy llegando al punto, ¿sí? Fíjense de sacar de todo el borde, ¿sí? Raspar el borde, cosa de que no nos quede ningún cristal de azúcar por ningún lado, ¿sí? Para que después no lo notemos en la preparación. Ahí yo ya noto que ya casi está porque al batirlo no siento los cristales. Le falta un chiquitín más, un chiquitín. ¿Sí? Y aparte, obviamente, van a sentir el calor en los dedos. Ese calor es normal. Tengan en cuenta que nuestro cuerpo tiene una temperatura de 37 grados. Y vamos a tocar una preparación que está a 65 grados, ¿sí? Así que tenemos que lograr sentir ese calor en nuestras yemas. Un poquito más. Obviamente, con fuego directo va a ser mucho más rápido y hay que tener muchísimo más cuidado. Tengan en cuenta que el baño María es un calor indirecto que nos ayuda a que no se nos coagule tan rápido las claras, ¿sí? A que nos dé tiempo. Perfecto. Ahora yo sí ya noto en el batidor que no hay cristales. Voy a batir por las dudas un chiquitín más, porque en fondo sí sentí. Ya casi estamos. Fíjense que es súper rápido. Muy bien, ahora sí. Perfecto. Vamos a apagar el fuego. Lo vamos a retirar. Tengan cuidado porque esto está caliente. ¿Ven los factores que yo les decía? Súper fluido, más bien líquido, ¿sí? ¿Cómo cambia? Ahora, bowl, impecable, bien limpio, siempre. Tanto el bowl como este bowl que usé anteriormente, como todos los utensilios que utilizamos, siempre bien limpios.
porque eso va a favorecer en el montado de las claras, ¿sí? Cualquier agregado de materia grasa que tenga el bowl de alguna preparación anterior va a afectar el montado de la preparación, ¿sí? Ahora, fíjense cómo está líquido, nos falta llevarlo a la batidora hasta que monte y tome temperatura ambiente. No voy a apagar la cámara porque voy a ir a buscar la masa al freezer. Fíjense cómo está. Así como está, la voy a llevar al horno a 170 grados durante unos, creo que decía, sí, 10 minutos, ¿sí? Así que son horno 170 grados, 10 minutos. Nosotros queremos que la preparación en sí sea que la utilicemos como para hacer la preparación de hoy, que es un lemon pie, ¿sí? O para cualquier otro tipo de preparación. Yo quiero que me dure más de un día, que me dure 3, 4 días. Lo ideal es llevar la cocción de la masa durante un tiempo más prolongado a menor temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Podemos llevarlo al horno a 150 grados en vez de 10 minutos, media hora, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta, siempre controlando. ¿En qué nos va a ayudar eso? Va a ayudar a que se deshidrate más la masa, ¿sí? Y que, por ejemplo, nosotros a nuestra preparación le vamos a agregar el lemon curd, eso va a tender a humedecer la masa, ¿sí? Y si nosotros la deshidratamos previamente, eso quiere decir que va a quedar un poco más crocante, vamos a lograr que tenga, que parezca como recién hecha durante un periodo más largo. ¿Sí? Eso es un dato, pero si sabemos que la vamos a consumir en el día, hacemos como estoy haciendo yo hoy, horno 170 grados durante 10 minutos. Vamos a esperar a que esté el merengue suizo. Voy a sacar del horno después, dentro de 10 minutos, la masa y después terminamos de ensamblar todo. Bien, ahora sí vamos a continuar con el armado de nuestro lemon pie. Fíjense cómo quedó la masa, el aroma que tiene, ¿sí? Tengan en cuenta que yo la hice un poquito más gruesita, ¿sí? Porque quiero sentir la presencia de la masa en esta preparación, así que me llevó un poquito más de tiempo, me llevó unos 15 minutos, ¿sí? Así, y obviamente tengan en cuenta que cada horno es diferente, así que a eso presten la atención. A partir de los 10 minutos pueden comenzar a fijarse si ya está, ¿sí? Muy bien, acá tenemos el curd de limón. Fíjense la textura, ¿sí? Cómo solidificó, lo vamos a mezclar un poquito, como para que vuelva a la textura cremosa. Miren cómo ya tomó cuerpo. Y lo vamos a poner sobre la masa. Yo hoy les había comentado que tenemos 3 tipos de masa quebradas, ¿sí? Una es la que hicimos en el día de hoy, que las masas hablé, que se caracteriza por ser una masa dulce, ¿sí? Si bien tiene azúcar impalpable, la cual lo hace más refinada, es una masa dulce, que es ideal para contrastar con el curd de limón. Pueden utilizar también la masa sucré, ¿sí? Que es una masa azucarada, lleva azúcar común en la preparación. Y bueno, y no recomiendo para esta preparación la brisé porque es más bien neutra, ¿sí? Yo necesito que tenga ese contraste dulce, que sería masa dulce, el ácido del curd y el dulzor que le vamos a generar con el merengue suizo. Acá ya lo tengo listo, ¿sí? Si lo batieron hace mucho, antes de utilizarlo, le vuelven a dar un batido como para generar otra vez el cuerpo. Fíjense, ¿ven la textura que tiene? Tiene que tener este pico así, ¿ven? Que tenga esa resistencia, esa elasticidad. Ese es el punto ideal.
Ahora, vamos a llenar la manga, y acá es a gusto de cada uno, ¿sí? No tienen pico, no tienen manga, pueden agregarlo simplemente sobre el curl, y va perfecto, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a decorar, y ya casi terminamos con la preparación. Queremos frizar esta preparación, perfecto, la frizan ahora, ¿sí? La frizan sin el merengue. ¿Por qué? Porque el merengue no dura mucho tiempo frizado, ya pierde el cuerpo, pierde la textura, entonces lo ideal es frizarla sin el merengue. Perfecto. Acá es a gusto de cada uno, ¿sí? Acá es donde yo quiero que ustedes creen. Quiero que se note la masa, ¿sí? Pero no quiero que se note el curd de limón. Así que vamos a tratar de que esa parte sea una sorpresa. Espero que se animen a realizar esta preparación llena de técnicas y muy rica. Muy bien, vamos a dar toda la vuelta y ahora seguimos. Bien, ya casi terminamos la decoración, ¿sí? Recuerden que esto es a gusto. Lo que yo quiero acá es que se animen a realizar la preparación. Llegó bastante justito. Muy bien. Ahí. Y dejamos el centro. Muy bien. Fíjense qué belleza. La voy a llevar un segundito al frío y ahora la cortamos y les muestro cómo queda en el corte. Muy bien, y ahora para terminar vamos a cortarla. Así ven cómo queda en el corte. Y bueno, van a notar que se desgrana cuando la cortamos, ¿sí? Esa es la característica que tiene que tener esta masa. Sean cuidadosos. Y ahora les muestro. Miren lo que es esto. Qué ricura. ¿Notan? ¿Ven cómo queda? Obviamente arrastré el merengue, ¿sí? Pero fíjense la consistencia que tiene bien firme el curd de limón, ¿sí? Bueno, muy bien. Espero que se animen a hacerla, ¿sí? Es una preparación que lleva varios pasos, ¿sí? Pero que el producto final les prometo que les va a encantar. Nos vemos la clase que viene y les mando un beso grande.